para que veamos lo que estaba sucediendo ahí. Dice el versículo 19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Yo creo, hermanos, que para nosotros se hace fácil entender de qué está hablando el Señor. Y si para algunos no se hace fácil, pues por lo menos quizás deducen algo de esto. Pero para los judíos de aquel entonces, que están escuchando al Señor Jesucristo, ellos ni tienen idea de lo que el Señor Jesucristo les está hablando. Y ellos están pensando en realidad en un templo literal, en el templo en Jerusalén, así como ellos lo veían. Y por eso es que les parece raro que el Señor diga, y en 3 días lo voy a levantar. Ellos no entendieron nada de lo que el Señor les estaba diciendo. Luego llegamos al versículo 20 y mire lo que le dijeron los judíos. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Ahora, un detalle que me dejó pensando cuando leí este versículo es el conocimiento que los judíos tenían de la historia. El Señor Jesucristo está hablando con judíos que saben, que conocen la historia. Ellos dicen en 46 años fue edificado este templo, el templo que ellos estaban considerando ahí enfrente de ellos aquel día. Ahora, no está hablando, hay 2 templos en la Biblia, hermanos, que debemos de diferenciar. Uno es el templo de Salomón, el templo que Salomón edificó en el Antiguo Testamento, que bueno, fueron edificados ambos allá. Pero hay otro templo que se conoce, que es el templo reedificado, y es el templo de Herodes. Ahora, ¿por qué se llama el templo de Herodes? Todos sabemos o tenemos una idea de quién era Herodes. Entonces alguien puede pensar, pero ¿cómo así el templo de Herodes? Bueno, es por la participación que Herodes tuvo en la edificación de ese templo. Ese templo, el templo de Salomón, había sido destruido por los babilonios. Luego Herodes participó en la reedificación de ese templo. Y ese templo que Herodes reedificó o ayudó a reedificar es el templo que fue destruido en el año 70 de nuestra era por los romanos. Si usted lee un poquito de esa historia se va a dar cuenta de eso. Es más, me llamó la atención que lo que nosotros conocemos como el muro de los lamentos o el muro de las lamentaciones ahí en Jerusalén está edificado sobre parte de los cimientos de ese templo de Herodes, que fue destruido en el año 70 por los romanos. Bueno, pero el detalle interesante aquí es que los judíos sabían cuántos años había sido edificado ese templo. Debemos entender que no era cualquier templo también. Y ese templo sufrió todas las consecuencias de la desobediencia del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel desobedecía a Dios y era llevado cautivo, ustedes y yo sabemos los saqueos que hacían los enemigos del pueblo de Israel, de todas las cosas que estaban en el templo y cómo lo dañaban. Bueno, versículo 21 nos aclara. Esto es bueno, hermanos, porque dije, ellos ni siquiera tenían idea de lo que estaba hablando el Señor Jesucristo. Ahora, Juan escribiendo este evangelio, él nos está explicando las cosas. Y él dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. O sea, él está hablando de que él va a morir o de que le van a matar, le van a quitar la vida, pero que en 3 días él va a resucitar. De eso estaba hablando él. Nadie lo entendió y bueno, ahí estamos. Versículo 22. Por tanto, fíjese en esto, hermanos. Por tanto, dice Juan, cuando resucitó de entre los muertos. Ahora, esto llama la atención
Porque esta observación que Juan hace aquí, cuando resucitó de entre los muertos, esto nos deja saber que Juan está escribiendo este evangelio mucho tiempo después de que Jesucristo había resucitado. Él está hablando cuando Jesucristo resucitó. Ya ha transcurrido el tiempo. De hecho, algunos ubican la escritura de este evangelio según San Juan allá por el año 85, entre el año 85 y el año 95 después de Cristo. Todas las epístolas de Pablo fueron escritas por los años 60, algunas 58, 60, 70 y mucho. Pero este evangelio fue escrito por los años entre el 85 y el 95 de nuestra era. Y al parecer, los 5 escritos de Juan, ¿cuáles son los 5 escritos de Juan? Porque Juan no escribió solo el evangelio, ustedes saben. ¿Cuáles son los 5 escritos de Juan? San Juan, Primera, Segunda, Tercera de Juan y Apocalipsis. Esos son los 5 libros que Juan escribió. Y de hecho estos 5 libros parecen ser los últimos libros que se escribieron del Nuevo Testamento. El libro de Apocalipsis fue escrito casi en el año 100 de nuestra era. Así que bueno, nada más datos que pueden interesarle. Ahora, otra cosa interesante de este versículo, el versículo 22 dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, mire lo que sigue, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Ahora es interesante que ni los discípulos agarraron del todo la idea cuando Jesucristo dijo: destruid este templo y en 3 días lo voy a reedificar. Ni ellos agarraron exactamente la idea, porque acuérdense que el Señor Jesucristo les repitió varias veces que le era necesario ir a Jerusalén y padecer y luego resucitar de entre los muertos. Y es muy probable que ellos quizás lo creían, aunque ustedes y yo sabemos que después de que Él murió y fue sepultado, la actitud de los discípulos, ¿qué evidenciaba? Que no le habían creído del todo. Aquellos 2 discípulos que iban de Jerusalén a Emaús, ¿recuerdan que iban hablando? Estoy hablándole a alguien, hermanos. Muévame la cabeza así, por lo menos, aunque no se acuerden, pero díganme así. ¿Se acuerdan que iban hablando ellos cuando el Señor Jesucristo se les apareció? Y Él dijo: ¿qué son estas pláticas que llevan entre ustedes? Y luego comenzaron a hablarle al Señor y a decirle que sí, hemos oído de Jesús y que decían que iba a resucitar el 3er día, y ya hoy es el 3er día que murió y no ha resucitado. ¿Y quién va hablando con ellos? El Señor Jesucristo. Es más, Él les reprendió esa vez porque les dijo: tardos para creer las Escrituras, porque iban desahuciados. Ellos dijeron: mire, se nos dijo que iba a resucitar, pero ya hoy es el 3er día y no ha resucitado. Pareciera que ni ellos creían que Jesucristo iba a resucitar, aun cuando se los había dicho en varias ocasiones. Pero es interesante cómo los discípulos guardaban ciertas cosas que escuchaban del Señor. De manera que cuando Él les dijo: destruid este templo y en 3 días lo voy a levantar, eso quedó en la mente de ellos. Y después de que Él resucitó, cuando vieron que el Señor resucitó, sus discípulos se acordaron que había dicho eso y cayeron en la cuenta, ¿no? Dijeron: de esto es lo que hablaba cuando dijo que destruyeran el templo y que en 3 días lo iba a reedificar. Estaba hablando de su resurrección. Se acordaron que había dicho esto. Ahora, los discípulos, hermanos, fueron testigos de muchas cosas que el Señor les anticipó a ellos. Ellos estaban atentos a cada cosa que sucedía para relacionarlo con lo que Jesús les había dicho. Y es lo que están haciendo aquí. Él resucita y luego lo relacionan con lo que el Señor les había dicho. En San Juan capítulo 13, versículo 19, miren lo que el Señor les dijo: desde ahora
os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Ahora, esto yo creo es lo que hacía que los discípulos estuvieran muy atentos de cada palabra del Señor. Ahora, usted debe saber que no toda la gente que seguía al Señor estaba interesado en lo que Él decía o en lo que Él les enseñaba. No, no eran todos. Y eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Son raros los creyentes que realmente ponen atención a la Biblia y se guardan lo que la Biblia dice o siguen esa relación que la Biblia hace. La gran mayoría no. La gran mayoría solo escucha ahí. Y usted sale a la puerta y les pregunta cuáles son los 5 libros que Juan escribió y ya no se lo dicen, nomás ahí saliendo a la puerta. Hagan la prueba. Hagan la prueba hoy. Pero estos discípulos, hermano, estaban atentos. El Señor dice, desde ahora os lo he dicho, os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Y es interesante porque el Señor mismo está diciéndoles que cuando vean suceder las cosas que Él ya les había dicho, dice, creáis que yo soy. En otras palabras, hermano, Él nos dijo que iba a resucitar. Y cuando el Señor resucitó, ¿cuál era el efecto en los discípulos? Creer que Él era. ¿Por qué? Porque lo que dijo se cumplió. Él resucitó. Y mire lo que sigue el versículo. Sus discípulos se acordaron que había dicho esto y, ¿qué dice? Creyeron. Vuelvan conmigo a San Juan capítulo 2, perdón hermanos. Versículo 22 dice, se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Esto concuerda con lo que Juan 13:19 dice, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Entonces, los discípulos, hermanos, pareciera que estaban en un proceso de crecimiento, incluso estaban en un proceso de afirmar sus creencias. Ahora usted y yo tenemos la palabra de Dios, no tenemos por qué dudar de lo que decimos creer, ahí está en la Biblia. Ellos no tenían la Biblia. Nosotros estamos estudiando el Evangelio de San Juan, ellos no lo tenían. Los discípulos no lo tenían. Ellos están escuchando esto, Jesucristo está resucitando allá por el año 33, 34, sin mucho de esta era. ¿Cuándo fue escrito el Evangelio de San Juan? ¿Cuándo dije que fue escrito? En el año 85, entre el 85 y 95 de nuestra era. Esto está pasando en el año 33, 34, sin mucho. Entonces ellos estaban como recibiendo o atentos a lo que pasaba para afirmar sus creencias. Y cuando esto sucedió, cuando la resurrección de Cristo sucedió, y ellos se acordaron de lo que Él había dicho, dice la Biblia, creyeron la Escritura. Usted dice, entonces no la creían. Probablemente no. Probablemente tenían dudas, están creyendo cosas que no han visto, que no han sucedido y no tienen una Biblia, están basados nada más en lo que han escuchado y en la medida que lo que han escuchado se va cumpliendo, entonces ellos van afirmando sus creencias. Dice, creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Usted dice, y hasta entonces la creyeron. Es probable que sí. Acuérdese que aún estos discípulos, después de que el Señor Jesucristo resucitó, aún Pedro, recuerda que dijo Pedro, yo voy a pescar. Él no había resucitado. ¿Y qué dijeron los demás discípulos a Pedro cuando él dijo, yo voy a pescar? Nosotros también vamos con él, vamos contigo. Esto se acabó. Jesucristo murió, Él no ha resucitado. Pero cuando resucitó, creyeron la Escritura y la palabra que Jesús les había dicho. Es cierto. Él dijo que iba a resucitar al tercer día y ha resucitado. Así que muchas cosas, hermano, los discípulos iban confirmando. Y
además iban afirmando su fe y al mismo tiempo iban asegurándose quién era Él realmente. Usted y yo, si hemos leído la Biblia, si leemos la Biblia, no tenemos la menor duda quién es Jesucristo. Yo esperaría eso. Pero ellos no. A ellos les costaba entender quién era Jesucristo. Y ustedes y yo sabemos. Cuando el Señor preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dijeron algunos? Que era Elías, uno de los profetas, en fin. Y aún a ellos el Señor Jesucristo les preguntó, ¿y ustedes quiénes creen que yo soy? ¿Recuerdan qué dijo Pedro? ¿Recuerdan qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para el Señor Jesucristo, hermanos, que Pedro dijera eso o respondiera de esa forma, era un gran avance en el aprendizaje de Pedro. Él ha creído realmente en Jesucristo. Él ha entendido quién realmente es el Señor Jesucristo. Pero el resto de discípulos o el resto de la gente, ellos no estaban del todo seguros quién era Él realmente. Y por eso Jesucristo les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Porque quería sondear, quería saber qué piensan de Él. Y se lo dijeron. Y luego Él dijo, ¿y ustedes? ¿Quién creen que yo soy? Y el Señor Jesucristo, en palabras nuestras, Él felicitó a Pedro aquel día. Él dijo, Pedro, bienaventurado eres. Qué bueno que crees eso, en otras palabras. Porque en mucho que Él hacía, hermanos, en mucho que Jesucristo hacía y decía dos cosas, o quizás más bien muchas cosas que decía y hacía, o sucedía, quedaba demostrado los atributos de su deidad. Esto es lo que Pedro probablemente captó, lo que Jesús decía y lo que Jesús hacía. Y cuando Pedro ve lo que Jesús dice y hace, él agarró y él dijo, este es el Hijo del Dios viviente. Este no hay duda que es el Mesías. Porque estaban atentos. Y en las cosas, mucho de lo que Jesús hizo, quizás por no decir que todo lo que Él hizo, en cada cosa quedaban demostrados los atributos de la deidad, o los atributos de Dios. Esa es una de las cosas que hace que Jesucristo sea Dios, que posee los atributos de Dios, atributos que son propios de Dios. Todos esos que usted sabe, la omnipresencia, ¿qué dijo Jesús aquella vez cuando Él dijo, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo, omnipresencia. La omnipotencia del Señor Jesucristo, ¿dónde quedó demostrada? Cuando resucitó. ¿Se acuerda cuando se paró en la barca y alzó sus brazos al mar, a la tempestad y dijo, calla, enmudece, y al instante se calmó todo? Entonces los atributos de Dios estaban en la persona de Jesucristo. Por eso es que decimos que Jesucristo era 100% Dios. Y luego eso queda demostrado también la omnisciencia. El conocimiento que el Señor tiene de todo queda demostrado en el pasaje que sigue. Saltamos al versículo 23. Estando Jesús o estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Sígame, hermano, hay algo muy interesante aquí. Y sería bueno que a la vez que hablamos de esto, nos diéramos cuenta quién realmente nosotros somos. En otras palabras, sería bueno que nosotros revisáramos si realmente somos creyentes, somos salvos. Hay muchas cosas, hermanos, que pudieran desenredarse o entenderse
Si tan solo partiéramos del hecho, yo soy cristiano, de veras yo soy cristiano. ¿He nacido yo de nuevo de veras? ¿Cómo puedes saber eso? ¿Cómo puedes saber? Bueno, póngale atención a lo que sigue. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Ahora, recuerden esto, hermanos. Ya he mencionado como 2 o 3 veces, y quizá esta sea la cuarta o la tercera, no recuerdo, que he mencionado qué es una señal y qué es un milagro. Y una señal, en cierto sentido, tiene más significado que un milagro. ¿Por qué? Porque una señal, en el caso del Señor Jesucristo, identifica y además de eso probaba por lo menos 3, 4 cosas. En el caso del Señor Jesucristo, una señal probaba su procedencia, de dónde él había venido. Fue lo que Nicodemo dijo. Luego, una señal en el caso del Señor Jesucristo probaba quién era él, lo identificaba quién era él. Una tercera cosa que hacía una señal en la vida de Jesucristo es que mostraba quién estaba con él. Si se recuerda, esas cosas las dijo Nicodemo. Nadie hace lo que tú haces si Dios no está con él. Y una cuarta cosa que una señal demostraba en el caso del Señor Jesucristo era la autoridad que tenía. Esa era una señal. Las señales que Jesucristo hizo, difícilmente alguien más las puede hacer. Esas son las que la Biblia llama señales. Ahora, milagros hay un montón de gente que dice que los hace, ¿no? Pero las señales que Jesucristo hizo es muy poco o nada. ¿Quién puede hacerlas? Mire el versículo un poco más adelante, ahí en San Juan capítulo 6, versículo 14. 6:14, cuando habla de la alimentación de los 5,000. Dice el versículo 14, 6:14 de San Juan. Aquellos hombres, entonces, viendo que dice, la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Qué está haciendo esta señal en la persona de Jesucristo? Está identificándole o está probándole su procedencia. Dice, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Y de dónde debía de venir? ¿De dónde? Pues del cielo, del Padre. Entonces, esta señal identificaba al Señor Jesucristo. Ahora, lo que sigue, hermanos, es una prueba de su deidad. Versículo 24. Porque queda claro el atributo de la omnisciencia en el Señor Jesucristo. No pierda de vista lo que dice el versículo 23. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Los que estaban el domingo en la noche recuerdan que mencioné algo de este pasaje. Y el versículo 24 dice, pero Jesús mismo, o sea, frente a muchos que creyeron en su nombre, al ver lo que él hacía, dice el versículo 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Jesucristo es el único que desconfía de la profesión de fe de alguien con toda certeza. Usted y yo podemos desconfiar de que alguien realmente sea un creyente. Quizás tengamos razón. Quizás estemos en lo cierto cuando pensamos, no, pero este fulano no es creyente, él no es creyente. Si él fuera creyente,
Probablemente tengamos razón, pero no podemos ir hasta el punto que Jesucristo fue, porque Él realmente conoce el corazón de una persona. Y Él realmente sabe qué ha pasado en el corazón de una persona. Y por eso dice el versículo que Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? ¿Qué sigue la otra frase del versículo? ¿Por qué? Porque conocía a todos. Conocía a todos. En otras palabras, Él sabía qué era exactamente lo que pasaba en el corazón de cada persona. Él sabía. Ahora, eso de que porque conocía a todos, obviamente está hablando de un conocimiento, no está hablando de un conocimiento como del conocimiento que hablamos entre nosotros, que nosotros nos conocemos, usted me conoce, yo le conozco, pero lo que estamos diciendo con eso es que sabemos quién es, nada más externamente. Pero en el caso del Señor Jesucristo, cuando Él dice que conocía a todos, está hablando del conocimiento real, de quién es quién. Esa es la cosa. Está hablando del conocimiento del corazón de la persona, de las intenciones del corazón. Y lo que este versículo está diciendo, hermanos, en realidad es que ellos creían en Él, supuestamente, pero Él no creía en ellos. Es lo que dice el versículo. ¿Dónde estamos? Versículo. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Qué significa eso? Que Él no confiaba en ellos. ¿Y por qué? Porque sencillamente los conocía a todos. Mire, hermanos, cuando usted y yo de repente conocemos un tanto de cerca a algunos o a alguien y ya sabe cómo es esa persona, usted no conoce su corazón, pero lleva tiempo conociéndole y tratándolo. Y cuando esa gente muchas veces profesa algo, dice algo, usted ya no le cree. O sea, usted no confía en esa persona. ¿Por qué? Porque le conoce. Usted viene conociéndole de hace algún tiempo su comportamiento, su conducta, la forma de ser cristiano. Y luego de repente viene y dice, hoy sí, hermano, hoy sí soy creyente de verdad. Hoy sí. Usted no le cree, porque requiere tiempo para ver si eso es cierto. Pero ¿por qué nosotros de repente no le creemos? Porque le hemos visto su forma de vida. Pero en el caso de Jesucristo, de entradita, Él miraba el corazón, lo que pasaba allí. Lo que a Jesús le interesaba, hermanos, y esto me interesa que le ponga atención. Lo que a Jesús le interesaba y le interesa hasta el día de hoy son conversiones genuinas. Si no me escuchó eso, le voy a repetir. Lo que al Señor le interesaba y le interesa hasta el día de hoy son conversiones genuinas. Algo real. Cada vez que hay una profesión de fe en Él, o en otras palabras, cada vez que hay una persona que profesa aceptar a Cristo como su Salvador personal, Él ve la realidad de esa confesión de fe. Yo puedo hablar con hermano Daniel y yo puedo explicarle el plan de salvación. Y es lo que ustedes y yo, algunos de ustedes hemos hecho. Agarramos la Biblia, le explicamos el plan de salvación y lo llevamos al punto de decirle, ¿le gustaría aceptar a Cristo? Y él dice que sí. ¿Quiere orar conmigo? Ok, él va a hacer una profesión de fe. Yo oro con él. Para mí, ¿qué hizo él? Aceptó a Cristo. Luego viene un domingo a la iglesia y yo le presento y digo, ahí está hermano Daniel, él aceptó a Cristo esta semana. Él hizo una profesión de fe en Jesucristo. Ahora,
¿quién está viendo la realidad de esa confesión? Mejor que cualquiera. Todos ustedes dicen amén, qué bendición que él aceptó a Cristo como su Salvador personal. Pero ¿quién es el único que está viendo si esa confesión es real o no? Dios. Gracias, hermano. Dios. Él está viendo esa confesión. Y esto quizás explique, hermanos, por qué hemos presentado muchas veces a personas que han hecho una profesión de fe y la única vez que les vimos en la iglesia fue cuando hicieron su profesión de fe. De ahí en adelante usted ni les vio cambiar, ni les vio crecer, ni les vio progresar en su vida espiritual. No les vio. Y quiero que siga con esto, hermanos. Estoy diciéndoles que cada vez que hay una profesión de fe en él ve la realidad de esa confesión. Porque esa confesión verdadera de fe es lo que determina la genuina conversión. Yo le recuerdo que hace algún tiempo yo prediqué un mensaje sobre qué es conversión. Cuando alguien dice que es un creyente, lo que está diciendo es que es convertido. Es un convertido. Hablamos de conversión. Ahora, ¿qué es conversión, hermanos? Usted busca eso en la Biblia y va a encontrar esa palabra. Por ejemplo, ya acabamos de ver por ahí atrás que Jesucristo convirtió el agua en vino. ¿Nota la diferencia de eso? De agua a vino, convertir. Pablo en una de las cartas, en la primera carta, si no estoy mal, a los tesalonicenses, él dice que otras iglesias daban testimonio de los tesalonicenses de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Esa es conversión. Entonces, una real conversión, una real confesión de fe, genuina conversión de fe, confesión de fe, eso es lo que determina una genuina conversión. Y una genuina conversión significa que la persona que ha hecho una profesión de fe en Jesucristo y ha confiado en Jesucristo realmente es convertida. Eso significa que comienza a vivir una vida completamente diferente que la vida que ha vivido. Esa es conversión. ¿Y cómo surge una genuina conversión? Pues por una real confesión de fe. ¿Y cómo queda demostrada esa genuina conversión de una persona? Bueno, queda confirmada a través de la transformación de la vida. Recuerda que decían de Pablo, ¿no es este el que venía a traer aquí a los cristianos y ahora está predicando el evangelio? ¿Qué había sucedido en el caso de Pablo? Se había convertido de veras. De veras. O sea que más que profesiones, hermanos, y esto quizás no les parezca a algunos, pero más que profesiones, el Señor ve genuinas conversiones. Usted y yo nos emocionamos por las profesiones de fe, está bien. Por eso predicamos el evangelio, por eso testificamos de Cristo. Pero hermanos, ¿cuántas? Mire, cuando hemos evangelizado, y no me malentienda eso. Por eso siempre he sostenido, hermanos, que en una buena medida la profesión de fe y la conversión de una persona en una buena medida se debe a quien testifica de Cristo. Porque quien testifica de Cristo debe saber hacerlo, debe darlo a entender claro, de manera que la persona entienda bien qué está pasando. Porque cuando salimos a tocar puertas o salimos a ganar almas, no nada más salimos para traer datos. Y decir 3 profesiones de fe, 5 profesiones de fe, 10 profesiones de fe. Y al fin del mes nosotros reportamos 300 profesiones de fe. Ahora, es muy probable que haya un porcentaje de esas 300 profesiones de fe que son genuinas. Y eso es lo que importa.
Eso es lo que el Señor Jesucristo, porque esas son las profesiones de fe que hacen que una persona sea salva. Una genuina profesión de fe. ¿De qué sirve, hermanos? Alguien que, pues sí, yo me acuerdo que un día acepté a Cristo. Y ellos mismos dicen, ¿y si usted muriera hoy, dónde iría? ¿Dónde iría? Ellos mismos ni saben dónde van. O sea, ni ellos mismos están seguros de su profesión de fe. Y muchas veces los que les testificamos decimos, sí, él aceptó a Cristo, pero vaya, pregúntele dónde va si muere. Y él mismo le va a decir, no sé. Hay un problema ahí. El Señor Jesucristo está viendo genuinas conversiones. El Señor, hermanos, no estaba interesado en emocionalismos pasajeros. Hay gente que se emociona y que dice, hoy sí voy. Mire, hermano, yo he conocido gente emocionada. Pero luego, al poco tiempo, no hay nada de emoción. Hay un fervor momentáneo por lo que pasa. Demasiada gente tiene arranques de fervor y uno no sabe por qué. Hermano, yo he tratado con gente que si usted les hubiera visto en ese tiempo tratando conmigo, no hombre, usted probablemente hubiera dicho, mire, este hermano va a llegar a ser un creyente, pero increíble, por el fervor que mostraban, el entusiasmo, la emoción que yo les he contado, hermanos. Yo les he contado, y mi familia sabe de esto. Había un hermano que después de los cultos iba conmigo, literalmente, porque quería andar hablando conmigo. Era un hermano que estaba, pero hasta compró guitarra, quería cantar, quería aprender, pero andaba al 100%, quizás 150%, hasta más espiritual que yo, creo. No se cansaba de hablar. Mire, hermano, yo ya me quiero dormir, ya me cansé de hablar de la Biblia. Yo. Y él no. Llegábamos de la iglesia, se iba conmigo, con nosotros y platicábamos y llegaban las 11, 12, 1 de la madrugada y estoy hablando yo, hermano. Y ahí está Daisy, está la familia que lo sabe. Era una cosa como que uno decía, mire, este hermano, si de veras está en serio. Pero ¿por qué era todo eso? Yo sabía lo que estaba pasando en su vida. Yo sabía que lo que quería era respuestas en su vida. Yo sabía que lo que quería era resolver problemas en su vida. Y cuando eso es así, hermanos, cuando esa gente resuelve sus problemas, cuando esa gente arregla sus situaciones, hasta ahí llegó su fervor. Hasta ahí llegó su emocionalismo. Hasta ahí llegó su interés espiritual. Cuando sus problemas se arreglaron. Y usted dice, ahora entiendo por qué andaba tan espiritual, ¿verdad? Ahora entiendo por qué cuando yo venía a la iglesia estaba esperándome en la banqueta. Ahora entiendo por qué. Ahora entiendo por qué después del culto todavía se quería ir y seguir hablando con el pastor y hablar y hablar y hablar. Y cuando las cosas se arreglaron, o quién sabe que se arreglaron, pero de cualquier manera, era un arranque de fervor. En otras palabras, hermanos, cuando multitudes o individuos creían en el Señor Jesucristo, Él conocía si era verdad o no lo que estaban profesando creer. Y Él conocía los motivos por qué la gente se acercaba a Él y le buscaban y creían en Él. Por eso, hermano, es tan interesante que una persona que se acerca al Señor, que le busca y que cree en Él, es tan interesante que lo haga entendiendo las cosas. Yo le decía el domingo, gente que no entiende la Biblia, hermano, no podemos esperar muchos resultados de esa persona. No podemos esperar muchos resultados.
Porque es en la medida que va entendiendo la Biblia que su vida va entregándose al Señor y dejando que Dios trabaje más en su vida. Si usted lee la parábola del sembrador, se va a dar cuenta que el cuarto o la cuarta semilla o el cuarto terreno, cuando el Señor Jesucristo explica la parábola, dice, estos son el que oye y entiende. Léase la parábola del sembrador. Dice, el que oye y entiende. Y luego en la famosa historia de los dos edificadores sobre la arena y sobre la roca, dice, el que oye y hace la palabra del Señor. Es el que es comparado con el que edificó su casa sobre la roca. El que oye y hace. Pero el que oye y no hace, ¿qué se puede esperar? Hermanos, teniendo este conocimiento el Señor Jesucristo, del que habla el versículo 24 y el versículo 25, Él no se emocionaba como nosotros nos emocionamos por multitudes que le seguían. El Señor Jesucristo podía tener multitudes detrás de Él, siguiéndole. Y le aseguro que Él no se emocionaba por eso. ¿Por qué? Porque Él conocía el corazón de ellos. Estaba por demás dicho, hermano, y lo he repetido en muchas ocasiones. Cuando Él veía aquella algarabía y aquella fiesta en Jerusalén, tirándole palmas y mantos y todo en su entrada triunfal, ¿usted cree que el Señor se creía eso? No se la creía. Es más, lloró sobre Jerusalén, porque Él veía que esto era un emocionalismo nada más. Eso les va a pasar, esa emoción les va a pasar. Y yo creo, hermanos, que mire, cuando usted acepta a Cristo y yo acepté a Cristo, debe saber que hubo gente a nuestro alrededor que se quedó a la expectativa a ver si era cierto. A ver si es cierto. Le va a pasar. Esa es la esperanza que se quedan algunos que se molestan cuando nosotros aceptamos a Cristo. Le va a pasar. Y desgraciadamente a muchos les ha pasado, les pasó. Pero qué bendición por aquellos que no. Él se agradaba por genuinas conversiones. Le doy un ejemplo. Vuelva conmigo a capítulo 6 de San Juan. Capítulo 6 de San Juan. Miren, hermanos, esto le habría dolido a cualquiera. Versículo 15, 6:15 de San Juan. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Mire, en cierta forma, pareciera que el Señor Jesucristo hasta se fue de la multitud. Dice el versículo, pero entendiendo Jesús que esa gente lo que iba a hacer y la razón por la que venían detrás de Él era porque querían apoderarse de Él para hacerle rey, para que se pusiera del lado de ellos contra los romanos. Y el Señor entendió la idea, la intención de la gente. Digo, no, mire, ellos lo que quieren es que yo sea su rey. Ellos no están buscando otra cosa, ellos no están pensando en algo espiritual. Ese no es su interés. Y entendiendo lo que querían hacer, dice el versículo, volvió a retirarse al monte solo, se fue mejor. Y después de que el Señor Jesucristo alimentó a los 5,000, en el versículo 24, 6:24, ¿están conmigo, hermanos? Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, ¿qué dice? Buscando a Jesús. Fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y cualquiera podía pensar, dice, qué interesante. ¿Qué necesidad tienen del Señor de veras? Buscando a Jesús. Mira el versículo 26.
Respondió Jesús y les dijo: de cierto, póngale atención a esa repetición que el Señor hace, ya hemos explicado algo de eso. De cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto, ¿qué dice? Las señales. En otras palabras, no porque las señales que han visto les han ayudado a entender quién soy yo. Es lo que el Señor está diciendo. Me buscáis no porque habéis visto las señales. Entonces, ¿por qué le están buscando? Por el pan que comisteis. Porque comisteis el pan y os saciasteis. Hermano, ustedes y yo sabemos, ¿queremos llenar la iglesia un día? ¿Queremos llenar la iglesia un día? ¿Queremos sentar gente allá en el atrio? ¿Queremos tener gente afuera en la banqueta? ¿Queremos llenar la parte de arriba? Pues hagamos, con churrasco que hagamos. Con churrasco que hagamos. Llenamos todo esto, llenamos arriba, llenamos por todos lados y de repente ni nos alcanza la carne. Así de fácil. ¿Qué anda buscando la gente realmente? ¿Qué anda buscando la gente en realidad? Mira, a veces uno tiene que hasta cuidarse y decir, miren, no lo anunciemos, porque si lo anunciamos se nos va a llenar. Porque la gente anda buscando qué comer, no anda buscando al Señor, y entre ellos hay muchos creyentes, hermano. Desgraciadamente hay muchos creyentes que lo que buscan son actividades, son predicadores. Eso es lo que algunos andan buscando, no realmente el Señor. Ahora, esto que el Señor está diciéndoles en el versículo 26 del capítulo 6 que acabamos de leer, eso ponía al descubierto los intereses de ellos. Ahora, ¿quién podía decir, de nuevo, quién podía decir esto, hermanos? Solo el Señor Jesucristo. Y por eso es que Él lo dice bien asentado. Por eso es que el Señor dice, de cierto os digo. O sea, lo que voy a decirles es la realidad, por más que lo discutan. Ustedes me están buscando no porque vieron las señales que hice. Ustedes me están buscando no por lo que yo soy. Ustedes me están buscando por lo que puedo darles. Y no hay cosa más ofensiva, hermanos, que alguien le busque a usted por lo que le puede dar que por lo que usted es. Qué ofensivo sería que alguien le busque pues porque quiere sacar algo de usted, ¿no? No porque tenga interés en usted. Pero el Señor tiene que aguantar todo eso, porque demasiada gente está buscando al Señor por lo que quiere de Él, por lo que necesita de Él, no por lo que Él es realmente, no por lo que Él es. Y eso ponía al descubierto los intereses, los motivos de esa gente al buscarle y creer en Él. Mire, no habrá sido nada cómodo, hermanos. Póngase en los zapatos de esta gente. Y no habrá sido nada cómodo escuchar estas palabras del Señor Jesucristo. ¡Ja! Sí, hermano. Versículo 60. Muy bien. 6:60. Gracias, hermano. Al oírlas, todo el resto anterior de este capítulo, lo que está antes, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y tienen razón, hermano. Imagínense que alguien parado en la puerta recibiendo a las personas le dijera a alguien, qué bueno verle, buenas noches, bienvenido, pero yo sé que usted viene porque hay carne, no porque... ¿Cómo recibiría eso? Usted viene porque oyó que había cena, ¿verdad?
Porque por lo regular no le miramos por aquí. Pero hoy que hay cena vino, ¿verdad? Pase adelante. Eso sería una ofensa fuerte, hermano. Eso sería una ofensa fuerte. ¿Qué está diciéndole al Señor? Bueno, mire el versículo 25 de Juan 6. Juan 6, 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Imagínenselos con esa emoción, ¿verdad? ¿Cuándo llegaste acá? Y el Señor no le dijo ayer, ni le dijo hace 2 días. ¿Qué le dijo él? Mire ustedes, déjense de cuento, ¿no? En buen chapín. Ustedes me buscan por el pan que comieron. No me buscan por las señales que han visto. Bueno, hermanos, vamos a quedarnos ahí. ¿En qué versículo estamos? Bueno, termino el versículo 25 mejor. Ya estamos contra el tiempo, pero termino el versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque pues él sabía lo que había en el hombre. No tenía necesidad de esto. Ese es el atributo de la omnisciencia en el Señor Jesucristo. Pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabía si era genuino o no. Yo me temo que muchas veces, hermanos, nos hemos alegrado por profesiones de fe que en realidad nunca fueron conversiones genuinas. Nunca. ¿Hizo profesión de fe? Sí, pero hasta ahí llegó la cosa. Pero una conversión genuina nunca sucedió. Y no quiero terminar sin llevarlo conmigo al capítulo 8 de Juan, versículo 30, versículo 31. Juan 8, 30, 31. Miren lo que dice, versículo 30. Hablando él estas cosas, ¿qué dice? Muchos creyeron en él. Y cualquiera diría, amén. Qué bendición. Muchos creyeron en él. Pero mira el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que ¿qué? A los que habían hecho una profesión de fe, a los que habían creído en él, les dijo esto: si vosotros permaneciereis en mi palabra, no dice seréis mis discípulos, dice seréis verdaderamente. ¿De qué hablaba el domingo en la noche, hermanos? De expresiones que pareciera que redundan, pero que para lo que sirven es para confirmar decisiones o acciones de una persona. El Señor pudo haber dicho: si permanecéis en mi palabra seréis mis discípulos, pero Él dijo: seréis verdaderamente mis discípulos si vosotros permaneceréis en mi palabra. Y si no, dice: seréis verdaderamente mis discípulos. Así que lo que el Señor está diciendo, hermanos, es que creer en Él, hacer una profesión de fe en Jesucristo, y guárdese esto, hermanos, requiere un compromiso serio y verdadero que compromete la vida del creyente en todos sus aspectos y por todo el tiempo. El Señor Jesucristo habló de negarse a sí mismo, habló de tomar su cruz, habló de amarle sobre todas las cosas, habló de amarle a Él más que a padre o madre o hijos o hijas. Y Él dijo estas palabras: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué está buscando el Señor?
¿Qué está buscando el Señor? Un compromiso serio, verdadero, que compromete la vida del creyente en todos sus aspectos y por el resto de la vida. Ninguno que poniendo su mano en el arado, y eso lo está diciendo el Señor Jesucristo, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Y Juan mismo en su primera carta 2:19 dijo, solo escuchen hermanos, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Amén, hermanos. Ahora déjeme preguntarle, ¿usted es de nosotros? Sí. Dijo a todos los que habían creído en él, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora usted arguméntele, ¿y si no? ¿Y si no permanezco? Pues lo más probable es que no sea su discípulo. Vamos a orar. Padre, gracias esta noche por tu palabra.